y la agenda, retomarla nuevamente, tiene que ver con la vacuna, ¿no? Es en realidad lo que todos los gobiernos en este momento del mundo, creo que es el bien más deseado, creo que viene el petróleo y la vacuna en este momento del Sí, COVID-19, creo que van sí, cabeza a sí. cabeza. Y se ha conocido la semana pasada una de las noticias que tenía que ver con la famosa vacuna rusa, ¿no? La Sputnik 5, que se hablaba de una cantidad de dosis que pueden llegar a estar disponibles para el mes de diciembre, otra cantidad para el mes de enero, y además, en el día de hoy, conocimos la noticia de los resultados, en principio, resultados preliminares de la fase 3, de esta famosa fase 3, que ahora vamos a tratar de explorar un poco más en profundidad para conocer de qué se trata, de la vacuna del laboratorio Pfizer, ¿no? Exactamente, que era otra de las tantas que están ahí en esta carrera, como decimos siempre, como antes, era la famosa carrera para llegar a la Luna, ¿se acuerdan? Sí, Después de la Segunda Guerra Mundial. sí, sí. Bueno, el Ahora, paralelismo lo ¿qué? podemos trazar ahora con la carrera para ver quién es el que, no sé si decir quién es el que primero saca la vacuna, sino cuál es la más efectiva, en definitiva, para combatir la pandemia que afecta, por supuesto, a todo el mundo. Para charlar sobre esto tenemos la oportunidad de conversar en comunicación telefónica, bien digo, con Juan Ugalde, que es investigador del CONICET en la Universidad también Nacional de San Martín y dirige un laboratorio de bioseguridad. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. Aquí Pancho Rodríguez, Gabriel Correa te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Juan, por atendernos. Bueno, hablábamos de que indudablemente eso es un programa de actualidad. Se nos ha metido el tema de lleno con la noticia que conocimos hoy de los resultados preliminares de Pfizer y también lo que se habló la semana pasada de la vacuna rusa. ¿Podés explicarnos un poco a todos los que no estamos muy embebidos en lo que tiene que ver con la medicina, con las situaciones de la vacunación y de las fases y demás? ¿En qué consiste una fase 3 del desarrollo de las vacunas y qué es lo que se conoció hoy con la noticia que dio a conocer justamente el laboratorio Pfizer? Bueno, la fase 3 de cualquier ensayo de vacuna es lo que llamamos fase de seguridad de eficacia, en realidad, ¿no? De eficacia de la vacuna. La fase 1 y 2 es lo que llamamos de seguridad, es decir, uno quiere ver si no hay ningún efecto adverso frente a la vacunación. Y la fase 3 es la que va a medir cuán efectiva es esa vacuna en protegernos de la enfermedad, ¿sí? Y eso se hace básicamente vacunando una gran cantidad de gente, ¿sí? Al azar, con un grupo que recibe la vacuna y un grupo que recibe lo que se llama el placebo. Es Ajá. decir, básicamente es algo similar, digamos, lo que lleva la vacuna, pero sin el componente vacunal. Y después lo que se comparan durante un periodo de tiempo es en esos dos grupos, que son muy grandes, y hay que entender que son números de miles de personas, cuántos en cada grupo se enferman de la enfermedad. Es decir, adquieren la enfermedad que es con la que se está intentando proteger. Por eso es importante, las grandes farmacias, digamos, las empresas que llevan adelante esos ensayos, hacen las pruebas de vacunación en lugares donde circula la enfermedad. Uh-huh. Porque si la enfermedad no circula, no puedo tener comparación entre esos dos grupos. Lo que Pfizer anunció hoy son datos preliminares donde muestran que el grupo que fue vacunado tiene menos enfermos, estadísticamente hablando, que el grupo que no recibió la vacuna, ¿sí? Entonces eso tiene una manera de medirse, uno puede medir con esos datos, uno puede medir y uno puede saber que la eficacia protectiva es del X%, en este caso es del 90%. Es importante aclarar que estos son datos preliminares, es una primera fase Bien. de la experimentación. La vacuna de Pfizer sigue en etapa experimental porque hay que continuar. Lo que creo que Pfizer anunció es que quieren llegar a mayor número de contagios, digamos, ¿no? en esos grupos, como para que la estadística sea más robusta, más fuerte. Claro, Juan, te hago una pregunta. Esto que hablas de los contagios de las personas que recibieron tanto la vacuna como el placebo, no son contagios controlados, ¿no? Es decir, No, 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 no. uno les aplica, digamos, ya sea la vacuna o el placebo y debe esperar un tiempo prudencial para ver si se desarrolla o no la enfermedad. ¿Entendí bien? Claro, exactamente. Por eso son experimentos muy, digamos, son fases muy controlados, en el sentido en que tengo que elegir grupos etarios similares, Mm. con características similares, porque si yo elijo un grupo, por ejemplo, de gente más grande o que sale menos, esa gente va a estar y en el otro grupo elijo gente joven que sale
y que está más en contacto con el virus porque circula más, no puedo compararlos, esos dos grupos, ¿sí? Claro. Entonces, es una elección muy detallada de voluntarios. No todo voluntario es enrolado en el ensayo, porque lo que tienen que, esos dos grupos deben compararse, deben poder ser comparados entre sí, es decir, necesitan la misma estratificación etaria, el mismo tipo de, digamos, si es una persona que sale o no sale, si está, porque obviamente además tenemos el componente de que hubo mucha gente que estuvo encerrada en sus casas durante mucho Claro. tiempo. Y luego uno compara eso, esos dos grupos, y dice, bueno, en este grupo que recibió la vacuna tuve, no sé, 30 personas que se infectaron, en el grupo que no recibió la vacuna tengo 300 personas que se infectaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo comparo los dos grupos, la vacuna me está bajando un 90%, ¿sí? El número de contagios. Eso, así es como se mide, por eso son ensayos largos y muy complejos, ¿no?, de llevar adelante. Sí, sí. Porque uno deja que el virus circule, la gente se tiene que contagiar naturalmente o no contagiar naturalmente. Claro, es lógico. Entiendo, Juan, que tanto los desarrollos de Oxford y AstraZeneca como los desarrollos de la famosa vacuna que se hizo famosa, digo, los últimos días por el acuerdo de Argentina, pero ya es una vacuna que se conocía desde hace tiempo, que es la vacuna rusa, la famosa Sputnik 5. Estos dos desarrollos se encuentran también en fase 3. ¿Estamos próximos a recibir noticias similares a las que publicó hoy Pfizer? Sí, esas dos también están en fase 3. No sabemos, digamos, aún cuáles son, si hay resultados preliminares o no. Yo creo que obviamente, políticamente, y ya hablamos casi de geopolítica, diría, el primero que anuncia que es Pfizer también tiene una razón, digamos. Yo creo que anunciaron estos resultados preliminares porque obviamente tiene un fuertísimo impacto a nivel mundial. Fíjense que las acciones de Pfizer subieron 17% en un día, y obviamente hay muchos laboratorios muy interesados en ser los primeros que llegan, y obviamente, digamos, el primero que tenga el primer dato preliminar que más o menos muestre que estamos en el camino correcto, lo anuncian. Las otras están en fase 3 también, tanto la de AstraZeneca como la rusa, y yo no sé si no está también, hay una china dando vueltas que es a virus inactivado, o sea, hay varias que están en fase 3. Probablemente tengamos resultados en los próximos meses de todas ellas, y es probable que bueno, si muestran resultados, digamos, también alentadores, se irán anunciando en el proceso. Creo que también hay una más muy similar con la tecnología de Pfizer, que es de la compañía Moderna. Porque la vacuna de Pfizer, lo que tiene de novedoso es que además es una plataforma, digamos, una vacuna que esta tecnología no fue usada nunca antes. ¿Sí? Además, por eso tiene un gran impacto desde el punto de vista científico, ¿no? Porque es una vacuna cuya tecnología es totalmente novedosa. Es decir, sería la primer vacuna que se llama ARNA, que es este tipo de vacunas como la de Pfizer y la de Moderna, que está mostrando una eficacia protectiva. Ya se sabía que estas vacunas en la fase 1 y 2 inducían la generación de anticuerpos, ¿sí? Eso ya se sabía. Durante la fase 1 y 2 se muestra que la gente vacunada con esta vacuna, particularmente la de Pfizer, que se había rato dando vuelta, generaba una buena cantidad de anticuerpos. Ahora, que uno induzca anticuerpos no quiere decir que uno esté protegido necesariamente contra la enfermedad. Eso hay que demostrarlo, y eso es la fase 3. Claro, totalmente. Estamos hablando con Juan Ugalde, investigador del CONICET, la Universidad Nacional de San Martín, respecto a todas estas noticias de las vacunas, que por supuesto a todos nos tiene realmente con mucha expectativa. Y quería preguntarte, Juan, porque entiendo que en parte es lógico, porque hay mucho escepticismo en general en buena parte de la población. Vamos a hablar del caso nuestro, que es Argentina, sucede también en otras partes del mundo, pero se ha hablado y se ha discutido mucho sobre el famoso tema de la obligatoriedad o no de la vacuna. ¿Vos tenés sentada una posición al respecto o creés que es algo que en definitiva tiene que tomarlo el gobierno bajo ciertos parámetros y a través de los diferentes resultados que se vayan obteniendo de los distintos laboratorios y los desarrollos de las vacunas? Mirá, yo creo que, a ver, mi posición sentada es que hay determinado tipo de enfermedades que obviamente son de vacunación obligatoria,
y tienen que ver más, cuando uno mira cuáles son las realmente de vacunación obligatoria, en general son para chicos, ¿sí? Donde uno tiene un impacto sanitario más fuerte, bueno, todas las del calendario, etcétera, son vacunas que generalmente son obligatorias para los niños. Y esto tiene que ver con que, bueno, son enfermedades que tienen mayor impacto en esas franjas etarias. Particularmente, fíjense que la gripe no es una vacuna obligatoria. Es verdad. Digamos, una enfermedad respiratoria que afecta, obviamente, la gripe afecta más en los dos extremos de la curva etaria, digamos, afecta a gente mayor y a niños también, ¿no? En el caso del coronavirus, si uno mira las estadísticas, uno no ve realmente que no tiene impacto sanitario sobre chicos pequeños, ¿sí? Esa es la discusión de, bueno, qué pasa con los colegios, etcétera. Ya tenemos datos en el mundo donde se ve claramente que no es un virus virulento para los niños. La influenza es más, digamos, comparativamente. Sí, sí. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista yo no la haría obligatoria. Me parece que tiene que ser, obviamente, tiene que haber grupos de riesgo donde uno tiene que poder proveerla, particularmente, bueno, en grupos que tengan, 60 años para arriba, o si hay alguna comorbilidad, que ya sabemos cuáles son, y obviamente grupos más expuestos, ¿no? Es decir, el personal de salud, que claramente es un personal que ha sido más expuesto que el resto, y algunos otros grupos que puedan tener mayor exposición por su trabajo. La realidad es que no va a haber vacunas en el corto plazo para toda la población. Esa es, por más que, nosotros sabemos se van a traer 25 millones, sabemos que producir vacunas, producir cualquier biológico no es una cosa que uno hace de un día para el otro. Entonces me parece que va a haber que poner prioridades, probablemente la obligatoriedad no es algo que vamos a poder poner en el corto plazo porque no va a haber vacunas para toda la población inmediatamente. Entonces vamos a tener que decidir qué poblaciones va a haber que vacunar, que son esencialmente las que las estadísticas muestran que son los más impactados por el virus. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no la haría obligatoria, no sé si hay posibilidad tampoco de hacerla obligatoria ahora, por esto que le estoy diciendo, no va a haber suficientes dosis para todo el mundo. Claro, claro. Eso es importante aclarar porque, el coronavirus es un virus nuevo, es un virus que sabemos que tiene un fuerte impacto, obviamente sanitario, por el tema de la sobrecarga del sistema de salud pública, pero está muy estratificado en cuanto al impacto, en cuanto a la franja etaria, ¿sí? Es decir, y eso uno tiene que cuidarse, pero también no entrar en la paranoia y en el miedo irracional, ¿sí? Yo siempre digo, yo todavía estoy por cumplir 50 años, pero, mis probabilidades estadísticamente hablando, ¿sí? de fallecer por coronavirus son mucho menores que las que hoy tengo de fallecer de un ataque cardíaco o de un tumor. Esa es la realidad estadística. Entonces, hay que cuidarse, hay que saber, y tomar las medidas adecuadas, pero no hay que tampoco entrar en un pánico que nos paralice, ¿no? El miedo es lo peor. Entonces, yo creo que si yo tengo que decidir si se tiene que vacunar mi madre o yo, que se vacunen a mi madre, no a mí. Claro, por supuesto. Y en línea con esto, Juan, te hago la última consulta, y tiene que ver con esto de imaginarnos un escenario. Vamos a ser optimistas, ¿no? Un escenario, pongámosle que para mitad de 2021, teniendo una vacuna que funciona, por lo menos en un buen porcentaje, ¿no? Los números de lo que vos mostrabas, es cierto que son resultados preliminares, pero son alentadores de Pfizer, y esperemos que los otros laboratorios también vayan en esa misma dirección. Pero digo, imaginándonos, contando con esta vacuna, siéndola aplicada, como vos bien dijiste, a los grupos de riesgo, a los grupos que tienen mayor exposición, ¿podemos pensar en que detendríamos la pandemia como tal a nivel mundial? Porque yo entiendo que el virus de todas formas va a seguir circulando, y esto va en línea con la posibilidad de retomar, no sé si decir la vieja normalidad o no, pero quizás, no sé, medidas como el tapabocas o el distanciamiento social puedan ir lentamente comenzando a quedar en el olvido una vez que la vacuna ya esté disponible y probada. Mira, yo creo que sí, que obviamente sea porque va a haber mayor inmunidad poblacional. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Yo creo que a veces hay un error en creer que la inmunidad de rebaño, las vacunas causan inmunidad de rebaño, ¿sí? O sea, eso es lo que hacemos nosotros con las vacunas. La inmunidad de rebaño es una manera de generar una inmunidad poblacional para que el virus circule menos, ¿sí? Ahora, el virus va a seguir circulando,
no es que va a desaparecer de la faz de la Tierra, probablemente se vuelva, yo creo, un virus más suave, más atenuado, donde quizás nos resfriemos o tengamos sintomatología mucho más leve y no tan virulenta como una neumonía, que es básicamente la parte virulenta del virus, ¿sí? Digamos, el virus causa muchos cuadros clínicos, la gran mayoría supermoderados, y una fracción de ellos muy pequeño grave. Lo que pasa es que cuando tenemos mucha gente infectada, esa fracción es mucha gente. Claro. Entonces, probablemente este virus vaya atenuándose, ya sea porque generamos una mayor inmunidad poblacional producto de la vacunación o producto también de una mayor circulación viral y mayor infecciones, ¿sí? Es decir, la curva que hoy vemos en Argentina que está cayendo se debe también a que hubo mucha circulación viral. No es porque el virus desaparece porque sí, es porque cada vez al virus le va costando más encontrar una persona que infectar. Esa es la realidad. Entonces yo creo que sí, que a lo largo del año que viene, si a esta inmunidad que se está generando poblacionalmente en el mundo, uno le suma la vacuna, yo creo que obviamente si tenemos la suerte de tener vacunación con una cantidad suficiente durante los próximos meses, principio del año que viene, yo creo que vamos a tener lentamente un retorno a cierta vida, digamos, que llamamos normal. No sé ya a esta altura, digamos, cuál va a ser la nueva normalidad, ¿no? Porque creo que también nos ha afectado, a mucha gente le ha afectado, digamos, psicológicamente, ¿no? Esto, o sea, de tener mucha aprensión, mucho miedo. Yo veo mucha gente con terror, digamos, y que es lo peor, digamos. Uno tiene que tener cuidado, pero no tener terror. Así que yo creo que sí, que va a haber una vuelta a cierta normalidad, producto de las dos cosas, de la propia circulación viral y de la vacunación, que va a generar también una mayor inmunidad en la población en general. Pero bueno, es difícil de saber, ¿no? No, lógico, por supuesto. No, además nos fue bastante mal con el tema de pronosticar antes de que llegara el virus al país, así que no queremos... Es difícil de diagnosticar. Yo creo que sí sabíamos que, digamos, el que más o menos conoce de la biología de patógenos sabía que esto no se frenaba, que digamos, hay ciertas cosas que es muy difícil frenar. Estos virus son de mucha circulación. Lo hemos visto con el H1N1 del 2009, donde ni siquiera hicimos estadísticas, seamos sinceros. En esa pandemia no hubo prácticamente estadísticas, pero yo les puedo asegurar que se infectaron el 70% de los argentinos en ese brote del H1N1, porque fue enorme la cantidad de gente que se infectó. Lo que pasa es que no tuvimos posibilidad de rastrearlo como hoy está la tecnología, claro, para rastrearlo, que es la PCR está tan masiva, ¿no? Total. Entonces yo creo que estos virus circulan, aparecen y desaparecen, se establecen. No hay que también transmitir esto a la gente en general y saber que esto no va a durar para siempre, y que la humanidad ha pasado por esto muchas veces, muchas veces, así que esto va a ir mermando, bueno, con las secuelas y las heridas que nos está dejando en general en la sociedad, ¿no? Inevitables, totalmente. Juan, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con nosotros. Confío y voy en la misma dirección que vos, en que estas proyecciones se puedan llegar a cumplir el año próximo. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Juan Ugalde, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín, dialogó con nosotros aquí en Al Unísono de la RZ. Estamos acá, estamos allá. Nos encontrás en todas partes. Seguinos en Instagram y sentí la radio con nosotros. Al Unísono.